Una vez más aquí en Videoteca ID con la parte 3 de 3 de la Biblia en línea de tiempo, historia de la Biblia. Vamos a ver qué nos dice este importante documento hasta llegar a las Biblias del día de hoy. De acuerdo con esta información, tenemos entonces que vamos ya hasta el año 1516 con Erasmo de Rotterdam, este hombre tan importante en la historia de la Biblia. Y nos habla acerca del texto Receptus de Erasmo, así se le conoce su versión. Durante su estancia en Inglaterra comienza un estudio profundo. Y este estudio profundo dice de los libros del Nuevo Testamento para preparar una nueva edición en traducción latina y su Nuevo Testamento en griego, publicada por Johann Froben en Basilea 1516. La versión erasmiana de esos libros hizo que se profundizaran los estudios bíblicos durante el proceso de la Reforma Protestante. Entonces, de hecho, en esta nueva traducción se basó Martín Lutero para llevar a cabo su trascendental estudio científico de la Biblia, del cual sacaría fundamento para sus ideas posteriores. Entonces, fíjate cómo esta versión de Erasmo fue un soporte importante para Martín Lutero. Por eso el trabajo de Erasmo tuvo consecuencias históricas que continúan hasta el día de hoy y se le encuentra en la misma génesis del protestantismo de las nuevas iglesias cristianas. Entonces, este hombre que se habla mucho de Erasmo, vamos a ver que también hay mucho que hablar de él, como por ejemplo, la versión griega que Erasmo hizo del Nuevo Testamento es la base de la versión inglesa conocida como King James. Esta pues es la que se conoce en otros lados como la del rey Jacobo, por Jacobo I y de Inglaterra, a veces llamada la del rey Jaime. Entonces tiene la virtud de representar la primera aproximación desde tiempos de la versión de la Vulgata, un académico para traducir con certeza el contenido de la Biblia. En un gesto que suele interpretarse como la profunda ironía, Erasmo dedicó su versión de la Biblia al Papa León V. Fíjate, aquí hay algo interesante, que representaba todo lo que el escritor odiaba en la iglesia y el Estado. Entonces, como que él está sabiendo cosas del clero y le hace su versión y va a sacar muchas cosas a la luz que, por supuesto, al clero católico le va a molestar. Entonces, aquí tenemos la versión del texto Receptus, que se le llama texto recibido en 1516 de nuestra era, es cuando se escribe este texto Receptus, que alguna vez quizás ya lo hayas escuchado. Pues muy bien, vámonos ahora hasta el año. Aquí está la versión de Erasmo antes de partir a la siguiente versión. Y démonos cuenta que sigue aquí en prosa, no hay capítulos ni versículos. En 1517 pues va a aparecer la Biblia en ruso, ya habíamos mencionado una versión, pero esta es otra, de Francis Escarina, y traduce y publica la Biblia bielorruso, en bielorruso antiguo. Entonces va avanzando y los países van sacando, incluso en varios países como ya lo vimos, como Inglaterra, en este caso como Rusia, varias versiones. No solamente se conformaron con una versión, sino fueron sacando más. Entonces, vamos a llegar a Biblia en alemán 1522. Exactamente, es de Martín Lutero, entre los años 1483 al 1546. Es muy conocido por la parte que tuvo en la protesta contra la corrupción de la iglesia. Incluso más importante fue el trabajo de Martín Lutero de traducir las escrituras para los pueblos alemanes entre los años 1522 al 1534, que habían tenido una gran influencia en Europa. Fíjate. Entonces, aquí vamos a ver, estamos llegando a ese momento de la reforma, tan importante en la historia, por supuesto. Entonces, Lutero resolvió poner la Biblia en un alemán natural y contundente, de modo
que hablara al corazón de todos. Y él expresa y dice: mi deseo para Dios, dijo Lutero, es que este libro estuviera en todas las lenguas y en todos los hogares. Su trabajo de traducción de la Biblia fue tan bien hecho, fíjate nada más, que su traducción de la Biblia todavía estaría en uso cientos de años más tarde. Entonces es una de las mejores traducciones que hay, como lo menciona aquí, porque te acordarás que hay versiones como la Vulgata, que fue una versión que careció de mucha veracidad, ¿no? Llegamos a este momento de la Biblia en inglés de William Tyndale, de 1534, y nos comenta aquí que el deseo de Tyndale pues es que las gentes pobres tuvieran acceso a la lectura de la Biblia, ¿no? Era solamente para los pudientes, los que económicamente estaban bien. Entonces había un clasismo exactamente. Entonces ese hombre pues va a enfrentar obstáculos, ¿no? Sin embargo, los autores evitaron que él hiciera alguna traducción en Inglaterra, de modo que él tiene que huir a Alemania. Fíjate, está inspirado por Martín Lutero, que había hecho su traducción al alemán del Antiguo Testamento, y el Pentateuco. Alemania parecía ser un lugar lógico para que Tyndale llevara a cabo su trabajo. Entonces, Alemania es un país que no se hace nunca católico, y ahí huyen muchos. De hecho, ahí te recomendamos ver la traducción de la música esta que se llama de los cantos profanos de Carmina Burana. Son de ese tiempo, precisamente, ¿sí? Ellos se atreven a hablar en contra del clero y lo hacen de una forma especial, es a través de la música. Entonces, Alemania es el lugar propicio para que muchos traductores se huyan ahí a Alemania a hacer sus traducciones, porque ahí se sentían seguros. Hasta ahí no llegaba la mano del clero. Dice aquí, de hecho algunos estudiosos sugieren que debido a que Tyndale tradujo los mismos libros en un corto periodo de tiempo, su vocabulario y estilo probablemente estaba influenciado por el alemán de Lutero. Entonces, algo que se va a ver en este perfil de Tyndale. Este es Tyndale, exactamente, ¿sí? William Tyndale. Y dice que para 1535 Tyndale fue arrestado, fíjate, hasta allá, hasta Alemania, pero no fue propiamente en Alemania. Fíjate lo que pasó con él. Fue arrestado y encarcelado en el castillo de Viborde, en las afueras de Bruselas. Salió de Alemania, pero le costó caro. Durante más de un año, en 1536 fue declarado culpable por traducir la Biblia, cosa que la Iglesia de Inglaterra de entonces no quería, y fue ejecutado por estrangulación. Sí, esta fue la suerte de muchos traductores. Tuvieron el atrevimiento de traducir lo que la Iglesia Católica no quería, y pues lo pagaron con su propia vida, ¿no? Pero dejaron sin duda un gran legado. Fíjate esto que nos comenta Tyndale aquí. Aquí está en inglés y él dice aquí, en esta partecita la quisimos escribir aquí, y vamos a poner su correspondiente traducción, que más o menos dice así: si Dios me permite muchos años más que un niño, conoceré más de las escrituras que tú. Entonces es algo que él deseaba mucho, el aprendizaje de la escritura y saberlo trasladar a otras personas, ¿no? Saber darse ese gusto de enseñar las escrituras, algo que por supuesto le costó caro a Tyndale, un gran nombre, un gran personaje, y por supuesto que gente de esas son de los muy valiosos en la historia, ¿no? Vamos a seguir con esta historia y llegamos a la Biblia en francés en 1535. Entonces Pierre Robert Olivetan traduce la Biblia al francés partiendo del hebreo, fíjate, y el griego,
un año después, Juan Calvino, primo de Olivetán, produciría institución de la religión cristiana. Ginebra pronto se convierte en protestante. Entonces aquí estamos viendo la Biblia de Olivetán en francés. Seguimos ahora con al islandés en 1540 con el Nuevo Testamento. Y es que estamos encontrándonos que este hombre, Odur, en 1515-1556, labora en la privacidad y la calidez de un granero, con la traducción al alemán de Lutero, su primera referencia, y con la Vulgata como texto de control para entregar el Nuevo Testamento al islandés, el primer libro publicado del idioma. Entonces, Jesús, nuestro Redentor, fue colocado en el establo de un asno, así lo traduce él, y ahora su palabra deberá ser llevada a su lengua materna en un establo de vacas, según lo que comentó Odur. Odur, este apellido que está un poquito complicado pronunciarlo. Bien, entonces seguimos al finlandés. Fíjate cómo se va dispersando la escritura en los diferentes idiomas. Ahora en el 1548, el líder de la reforma de Finlandia es el arzobispo Michael Agricola, a quien se le considera el padre del idioma finlandés escrito. Yo me identifico con este amigo, Después te decimos por qué. Entonces, estudió con Martín Lutero en Wittenberg. Agrícola traduce el Nuevo Testamento al finlandés en 3 años. Lo hizo muy rápido para ese tiempo, ¿no? Publicándolo en 1548, le sigue otra literatura, tal como el libro de oraciones y los himnos. Su obra establece las reglas de ortografía que llegaron a ser la base del letreo del finlandés moderno. Entonces, ¿cómo es que la Biblia va sirviendo para, además de hacer llegar el mensaje de salvación, sirve para que se vayan mejorando sus idiomas a través de la escritura, ¿no? Entonces vamos a hacer un repasito hasta donde vamos aquí, y nos encontramos aquí al norte de Francia, precisamente en el año 1295, como ya lo mencionamos. Luego nos vamos aquí hasta Austria, ¿sí? Es en checo, 1360. Aquí en Inglaterra va a ser en 1384. Acuérdate que ya habíamos visto otras versiones anteriormente al inglés. Aquí nos encontramos en húngaro, 1435. Aquí el texto Receptus, ¿te acuerdas? De Erasmo de Rotterdam, 1516 exactamente. Luego aquí en esta parte en bielorruso, 1517. Aquí en Alemania, en 1522. Aquí otra vez en Alemania, acuérdate que se están refugiando ahí los perseguidos traductores, como vimos con Tyndall, exactamente, 1534. Aquí en esta otra nos encontramos con Biblia de Olivetán, que él está en esa parte de Francia. Vámonos hasta el norte de Europa, en medio del océano, ahí con Islandia, alrededor del año 1540, ¿sí? Aquí el finlandés, ya lo vimos, 1548. Y seguimos con la historia, la traducción más antigua al idioma español. Ya nos vamos aproximando a esta parte importante. ¿Y quién abre las traducciones al español? La Biblia de Ferrara, del año 1553. Fue la primera al español, la Biblia de Ferrara. Es interesante porque aunque le llamamos la Biblia, es un Tanaj, porque está compuesto solamente del Antiguo Testamento. La Biblia de Ferrara, así llamada, del año 1553, dice, es una traducción en ladino del Tanaj, que es lo que estamos comentando. Su primera publicación fue en Ferrara en el año 1553, por eso lleva su nombre así.
La traducción fue utilizada por los sefardíes. Sus traductores fueron Abraham Uske, un publicista portugués, y John Top Atías, un tipógrafo de España. La traducción está dedicada a Hércules II de Este y a el duque de Ferrara. Entonces vamos aquí viendo esta forma de desarrollo de esta Biblia tan importante. ¿Y qué es ladino? Sí, porque alguien me va a decir, pero es que dijiste que era al español, sí, ladino. ¿Qué es el ladino? Es una variedad dialectal del castellano que hablan los descendientes de los judíos que fueron expulsados de la península ibérica hacia el siglo XV. Sí, dato interesante, pero es español ladino. La Biblia de Ferrara es una revisión de una traducción que ya estaba presente entre los judíos por muchos años. Entonces se habla de una versión que estaba por ahí. Entonces de ahí van a tomar esta para hacer esta versión para gente especial. Vamos a ver a cuál. Y se hicieron dos ediciones que se publicaron, ¿sí? Una está dedicada a Hércules y la otra edición especialmente publicada para judíos está dedicada a Gracia Nazi, una judía portuguesa. En el siglo XVII la Biblia de Ferrara fue impresa de nuevo unas veces más en Ámsterdam, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí la Biblia de Ferrara, es esta exactamente. Y vamos a ver aquí un dato importante, tal vez no lo alcances a ver, por eso le vamos a hacer un zoom. Mira, aquí está. Y este es te presentamos el castellano ladino, ¿sí? Este castellano ladino, si te das cuenta, aquí vamos a remarcar esta parte. Y en esta parte es interesante porque nos menciona esto que vamos a pasar en la otra lámina. Dice que ha sido examinada por el oficio de la Inquisición. ¿Sí? Entonces algunos dicen, no, pues entonces ya tuvo mano negra, ¿no? Pero vamos a ver que, aunque en la portada de la Biblia se dice vista y examinada por el oficio de la Inquisición, eso fue solamente un artificio de los impresores para darle carta de legalidad. Acuérdate que estamos viviendo el tiempo de las persecuciones por la Iglesia Católica, exactamente. En realidad la Inquisición nunca habría tolerado la circulación de una Biblia así. Sí, o sea, se ocultaba, no, que nadie sepa lo que dice la Biblia. Pues ellos le pusieron en la portada así, se fueron con la finta muchos de que ya había sido legalizada por el Santo Oficio y siguió circulando, pero entre los judíos que habían sido expulsados de España. La Biblia de Ferrara, de Rafael Serrano, dice la Biblia de Ferrara, hacia el año 1553, los judíos portugueses, que fueron Duarte Pinel y Jerónimo Vargas, traducen el Antiguo Testamento al castellano, lo que estábamos diciendo que es solamente Tanaj. Esta traducción tiene lugar en el Ducado de Ferrara, Italia, y por esa razón se le denomina Biblia de Ferrara. Esta Biblia es producto del esfuerzo de la comunidad sefardí exiliada de España. La financiación estuvo casi por completa a cargo de Beatriz de Luna, dama sefardí de gran fortuna. Esta Biblia fue protegida por el duque de Ferrara, Hércules II, contra los ataques de la Inquisición. Entonces solamente por un tiempo estuvieron soportando hasta que llegó un momento donde plenamente entran ahí y terminan también igual expulsando a todos los que y aprendiendo a todos los refugiados, ¿no? Muy bien. Esta Biblia se reimprimió muchas veces en Holanda y estuvo en uso durante mucho tiempo en los siglos XVII, XVIII y XIX. Esta Biblia está en la lista de libros inventariados de la biblioteca del famoso filósofo judío Benito Spinoza, lo cual es una prueba de que este filósofo holandés probablemente hablaba el español. Es un filósofo que cita incluso Einstein, ¿no? Casiodoro de Reina
dice en su traducción de la Biblia del Oso que usó entre sus muchas fuentes a la Biblia de Ferrara en su traducción. Entonces, fíjate, es interesante cómo de esta versión van a salir otras más, ¿sí? Y pues claro que algo que viene a facilitar todo ese trabajo, pues fue la invención de la imprenta hasta el año 1414 por Johann Gutenberg. Muy, muy importante dato, ¿sí? Muy bien, entonces dice aquí, llegamos aquí a este momento donde estamos hablando de la Sociedad de Biblia estadounidense, que es American Bible Society. Publicó en 1842 una Biblia basada mayormente en la Biblia de Ferrara. La toman como fuente también ellos, para uso evangelístico entre la comunidad sefardí del Medio Oriente. De acuerdo con Éxodo 23, 13 al 18, vamos a ver algunos datos importantes de esta Biblia de Ferrara. Y tenemos aquí, si te das cuenta, no está dividida en versículos. Si lo notas, está en prosa, ¿sí? Otro ejemplo es esta parte igual. Pero hay capítulos, sí hay capítulos aquí ya, pero no hay versículos, ¿sí? Salmo 8, 7 al 9 es lo que estamos viendo aquí, y no hay división en versículos. El Salmo 83, 16 al 18, Biblia Ferrara, aquí está esta parte. Por eso decimos que sí está dividida en capítulos. La parte superior es la del capítulo 83, la de abajo, como lo dice, es capítulo 84. Ya hay capítulos aquí, en la Biblia de Ferrara. Esta porción que vemos es de Génesis 16, 11 al 14. ¿Sí? ¿Cómo sacamos los versículos? Porque fuimos comparando ahí lo que contiene, ¿no? En Éxodo 6, 1 al 5, tenemos aquí esta porción. Mira, es lo que decimos. Está dividida en capítulos, más no en versículos. Si ves, capítulo 6. Hay división en capítulos, pero no hay división en versículos. ¿Sí? Dato interesante, que son versículos, no versos. Aquí está la Ferrara, si tiene la curiosidad de ubicar a Ferrara, de esa Biblia tan importante. ¿Dónde es esto? Pues precisamente en el norte de la Botita de Italia. Mira, en la parte de arribita y arribita de Bolonia, ¿no? Abajito de Venecia, al sur de Venecia exactamente. Entonces, ahí está, si querías saber el dato dónde estaba Ferrara, pues es ahí. Hasta este momento la Biblia permanecía en prosa, de corridito. Ya vimos algún ejemplo en la de Ferrara que ya hay capítulos, ¿no? Pero mira, todo está en prosa, ¿sí? Dos en paralelo. ¿A qué nos referimos? En 1491, antes de la era común, vamos a ver que está surgiendo la Torá, cuando se le está encomendando a Moisés esa tarea importante, ¿no? Y decimos dos en paralelo porque vamos a ver que la Torá viene ahí arrancando hasta formar el Tanaj, y luego viene surgiendo lo que es el Nuevo Testamento, porque acuérdate que el Tanaj propiamente es el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento pues viene arrancando hacia el año 56 de la era común, y por eso decimos que dos están en paralelo, ¿sí? Viene arrancando el Tanaj y viene arrancando también el Nuevo Testamento. Las escrituras del Antiguo Testamento originalmente estaban escritas en hebreo, sin separación de palabras, no tenían vocales ni signos de puntuación, ni títulos o cabeceras, y mucho menos estaban divididos en capítulos, ni tenía el texto numerado con versículos, ¿sí? Entonces, no tenía vocales ni signos. ¿Qué significa esto? Pues algunos plantean esta justificación. Estos desarrollos fueron introducidos en el tiempo para facilitar el estudio y aprendizaje de la palabra, la evangelización y el poder citar y localizar pasajes bíblicos. Hoy este sistema se ha estandarizado y podemos localizar el mismo versículo de la Biblia en diferentes idiomas y entre textos católicos, protestantes o judíos, ¿sí?
Entonces vamos a ver, aquí vamos a llegar a este tiempo de, de Moab, como un ejemplo de esto que estamos mencionando, de la separación de palabras. Y vamos a ver aquí una estela de Moab que data del siglo 9 antes de la era común. Hacemos un zoom, otro zoom. ¿Qué crees? ¿Hay separación? Se ve que no. ¿En qué está escrito esto? Exactamente. Compáralo. Está en fenicio. Mira. ¿Lo notas? Muy bien, entonces este es el fenicio que habíamos hablado antes, de donde parte también el hebreo. Y es interesante ver que pues en la estela de Moab todo va de corrido, no hay separación de palabras. ¿Sí? Mira, como este caso que te presentamos aquí. Y también aquí está en hebreo. Y si te das cuenta no hay separación de palabras. Más o menos diría así. ¿Qué es esto? Lo podemos leer, acuérdate del sábado, para consagrarlo. Trabajarás y cuesta trabajo leerlo, ¿te das cuenta? Es esto. No es lo mismo esto que esto. Entonces, la separación de palabras es importante porque podemos hacer un análisis de lo que estamos leyendo, podemos hacer pausas, entender mejor que si lo tenemos todo pegadito así. Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, antes así se escribía, sin separaciones, ¿sí? Y era muy complicado. Ve nada más. Cuesta trabajo, ¿no? Porque va todo de corrido. Las letras pegaditas, no hay espacios. ¿Sí? Solamente los expertos son los que lo pueden leer, por supuesto. La división en capítulos es una tarea importante. Al parecer son, desde el punto de vista, producto de 4 entusiastas. ¿Cuáles son? Aquí a propósito nos saltamos el número 1. El 2 es Stephen Lacton, que se dice que él es del 1228. Otro es Santes Pagnino, 1536. El cuarto es Robenstein, 1559. Entonces, aquí a propósito nos saltamos porque estamos hablando precisamente de lo que es del Tanaj o Antiguo Testamento. Y los 2, 3 y 4 pues corresponderían en todo caso a lo que es el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y en la parte del Tanaj o Antiguo Testamento, ¿quién lo divide en capítulos? Vamos a ver. Según esto, Stephen Lacton, de 1150 a 1228, teólogo cardenal católico, se le cita que alrededor del año 1207 y 1228, arzobispo de Canterbury, Stephen Lacton introdujo la Biblia, la división de la Biblia en capítulos tal como la conocemos hoy día. ¿Sí? Entonces, él es el que va a hacer la separación en capítulos, pero recordemos del Nuevo Testamento. La subdivisión en versículos fue introducida en el siglo XVI mediante el trabajo de Santes Pagnino y de Robert Estienne. ¿Sí? Estos son los que lo dividen en versículos. Entonces ya hoy en día ya vemos que la Biblia no está en prosa, sino dividida en capítulos y versículos. Entonces Santes Pagnino o Pagnini 1536 fue el filósofo, escriturista y hebraísta de Italia, el segundo encargado en traducir la Biblia al latín de las lenguas originales. Fue, por cierto, un judío, pero fíjate lo que dice aquí, converso y consagrado a las tareas agrícolas. En 1487 ingresó en la orden dominica en el monasterio de Florencia. Entonces estaba fuerte la persecución y muchos de estos judíos pues
Dicen, pues ni modo, hay que salvar el pellejo y hacían como que se convertía, ¿no? Entonces, hacia el año 1516 se entrevistó en Roma con el Papa León X, de quien recibió aliento para traducir la Biblia al latín. Además, lo nombró profesor en el Colegio de Lenguas Orientales, donde laboró hasta 1521. Entonces, es interesante cómo aquí el Papa le pide a este personaje que traduzca al latín. ¿Por qué al latín? Porque el latín presentaba muchos errores, la Vulgata principalmente, ¿no? Jugó un papel decisivo en el establecimiento de un hospital para víctimas de la peste. También, o sea, también se le reconoce la parte humanitaria a, a este hombre Pagnini, ¿no? Entonces vamos a ver, la Biblia de Sante se imprimió en Lyon. Era la primera que se hacía al latín desde la Vulgata de Jerónimo. Fue una versión muy literal que constituyó un punto de referencia entre los humanistas de la época y que fue reimpresa varias veces. Esta traducción fue revisada y anotada por el español Miguel Servet en el año 1542. Esta es el trabajo de Pagnini. O sea, abajito él lo dice, de Pagnini. Y este trabajo que él ejecuta dice, despierta la raíz de la lengua, es lo que dice ahí, en hebreo, fíjate. Entonces por eso él se dice que él fue judío. Así también vamos a ver que dice aquí, Casiodoro de Reina tendrá la traducción de Psantes Pagnino en alta estima, tal como afirma en la amonestación al lector que preludia su traducción de la Biblia del Oso. Entonces, si te das cuenta, Casiodoro de Reina, él va a tomar varias Biblias en referencia para poder hacer su trabajo. Ya vimos que fue la de Ferrara y también fue esta la de Santes, la que él va también a apreciar, va a leer y va a ser su fuente importante para traducir. Entonces aquí tenemos a este otro que es Robert Estienne, en París 150, 3 de Ginebra, 7 de septiembre de 1559, también conocido como Robertus Stephanus, fue un impresor y humanista francés. ¿Sí? ¿El que hizo? Dice, Estienne, interesado en las letras, llegó a poseer un conocimiento profundo del griego, el latín y el hebreo. Trabajó muy pronto en la imprenta de su pariente Simón de Colines. Se encargaba de corregir el texto de un Nuevo Testamento. Abandonó la sociedad con Colines para crear una imprenta propia en 1526. Se especializó en obras pedagógicas y ediciones críticas de clásicos. Es lo que él hizo, pero él se especializó y se encargó de trabajar con el Nuevo Testamento. Influenciado por el trabajo de los masoretas en el Antiguo Testamento y por trabajos de otros traductores como Santes, Pagnino, Estienne, dividió el Nuevo Testamento en versículos en el año 1551. Estienne vivía entonces en Ginebra, en Suiza. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que él se inspira en el trabajo que hicieron los masoretas. ¿Y cuál fue el trabajo que hicieron los masoretas? Esto sí es lo que ellos hicieron, ¿sí? Dividir el Antiguo Testamento. Y no, como lo dijimos en otro momento, que se les atribuye ahí el nombre del Eterno, lo cual ya dijimos que es algo erróneo cuando dicen que mezclan dos palabras para hacer un producto, y eso no es cierto. Ellos sí participaron en la división del Antiguo Testamento. Y este hombre, Estienne, es quien divide el Nuevo Testamento, lo va a dividir en versículos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estaba dividido en capítulos. Muy bien. Vamos a ver aquí.
La Biblia ya la vemos ahora en Ginebra, 1560, la Biblia en Ginebra, la Biblia de Shakespeare, Milton y Donné. Aparecen por primera vez esta versión al inglés. Se atribuyó principalmente a William de Whittingham, no sé si lo pronuncié bien, pero dice aquí la primera Biblia que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos fue la llamada Biblia de Ginebra, que póstumamente salió publicada en 1560 en Suiza. Es decir, esta versión ya había recapitulado los anteriores trabajos de las otras personas y fue la primera Biblia que ya presenta capítulos y versículos, es lo que nos dice la historia. Los editores de la Biblia Ginebra optaron por los capítulos de Stephen Langton y versículos de Robert Stienne, como ya lo habíamos mencionado, reparando en la gran utilidad que tenía para memorizar, localización y comparación de pasajes bíblicos. ¿Sí? Entonces aquí está la Biblia de Ginebra. Esta es exactamente, son las portadas contra portadas de esta Biblia de Ginebra. ¿Sí? Entonces la Biblia de Ginebra es una de las traducciones históricamente más significativas de la Biblia al inglés que precedieron o dieron lugar a la King James en 51 años. Es considerada la Biblia de la Reforma Protestante inglesa, la de Ginebra. Perfecto. Por consiguiente, vamos a ver aquí que dice que es una precediendo a la versión King James, la de Ginebra. Vamos a llegar ahora a seguir ahora que va corriendo el tiempo y llegamos al año 1569 y nos encontramos con la Biblia en español. Acuérdate que la anterior fue castellano ladino, pero esta ya es la que vamos a encontrar de Casiodoro de Reina, que viene siendo ya posterior a la de Ferrara. Y dice, mientras estaba en el exilio durante la Inquisición española, Casiodoro de Reina termina la primera Biblia en español completa, conocida popularmente como la Biblia del Oso, y esto es por el osito hambriento de miel en su portada. ¿Qué significa? Que entonces la Biblia Casiodoro de Reina, este hombre va a tomar como fuente importante la de Ferrara, va a tomar también importantemente las otras versiones que mencionamos, que fue la de Ginebra. La de Ginebra va a ser muy importante para él, y también va a ser muy importante la Biblia de Pagnini, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza? ¿Cómo no, los traductores así lo tienen que hacer? Porque ser un traductor de un documento tan importante como la Biblia, pues se necesita tener muchas especialidades, como ya lo habíamos mencionado. Porque acuérdate que la Biblia trata cosas del perfil de biología, trata asuntos de perfil de astronomía, trata de un perfil de historia, trata de un perfil de estar traduciendo, estar comparando, trata de perfiles en humanística. En fin, es muy muy complicado hacer una traducción así, por eso la participación de tantos hombres en estos trabajos tan valiosos de las Sagradas Escrituras, ¿no? Esta versión del oso del año 1569, dice, también llamada la versión de Casiodoro de Reina o Biblia del Oso, es una de las primeras traducciones de la Biblia al castellano. La obra fue hecha a partir de las traducciones de los textos originales en hebreo y griego y fue publicada en Basilea, Suiza, el 28 de septiembre de 1569. Su traductor, como ya lo mencionamos, fue Casiodoro de Reina, religioso español convertido al protestantismo. La versión de Casiodoro de Reina de su Biblia en este empastado de lujo del 1569. Aquí lo remarcamos muy clarito. En ese año él va a sacar su versión y por eso es de ese año 1569. Queremos remarcar este dato.
Posterior a esta versión del oso surge la del cántaro de 1582, que es su gran amigo de Castodro de Reina. Es este hombre que vamos a ver aquí, que es Cipriano de Valera, ¿no? Entonces la Biblia del Cántaro está considerada como la primera edición corregida. Cuando dice corregida es que ya le metió mano a la versión del oso. Y fue realizada por Cipriano de Valera, quien lo comenzó probablemente en Londres en 1582. La publicación en Ámsterdam, Provincias Unidas de los Países Bajos. Es interesante esto porque Cipriano él va a corregirle, según él, la página a su amigo. Cipriano ya tiene 75 años alrededor, según dicen los expertos. Entonces, para mí que él no tenía por qué alterar el trabajo de Castodro de Reina. En lo personal, para mí es mejor la versión del oso que la del cántaro. Y verás por qué más adelante. La primera revisión del oso, hecha por Cipriano de Valera en 1602, a la que nombró la versión del cántaro. Si el otro le puso osito, pues se le pone un cántaro, ¿sí? Y es de 1602. Entonces, esta Biblia que tenemos aquí surge en tiempo histórico, la Biblia del rey Jacobo, o versión autorizada del rey Jacobo. Además de aludir a esta versión como Biblia de 1611 en Estados Unidos, acuérdate que para esta versión pues el antecesor es la de Ginebra, ¿no? Se denomina habitualmente King James Version. En Inglaterra se le llama, es la misma, pero se le llama versión autorizada. Debe su nombre al monarca Jacobo I de Inglaterra. Y aquí fíjate, es interesante, porque algunos dicen que es Jacobo, otros dicen que es Jaime, otros dicen que es Santiago y otros dicen que es Diego. Lo cierto es que los tres proceden de la misma raíz Jacobo, pero aquí como que se le jugó al teléfono descompuesto, porque según el idioma, según el país, según los hábitos de cada región, pues le van cambiando, ¿sí? Total que hasta de Jacobo proviene el término, el nombre Diego. Muy bien, la versión Reina Valera, regresando a esta versión, es el esfuerzo aplicado por Sociedades Bíblicas Unidas, así lo dicen ellos. Y dice, esta Sociedad Bíblicas Unidas es fundada el 9 de mayo de 1946. ¿Sí? Ellos adquirieron los derechos de autor. ¿Y qué hacen? Fusionan los trabajos de Castodro de Reina, la versión del oso, y los trabajos de Cipriano de Valera, que es la del cántaro, y surge lo que ellos llaman antigua versión Reina Valera 1909. Es interesante porque mientras ellos fundan su sociedad en 1946, ellos a la versión le llaman 1909, entonces nada que ver, ¿sí? Según ellos venden 600 millones de ejemplares cada año. Entonces es interesante porque esta versión debería ser llamada en todo caso la versión Reina Valera 1946, pero le ponen 1909 según ellos que porque en ese año hubo la idea de sacar una versión, pero si hasta 1946 apenas son una fundación que va a tener ese poder económico para hacer este esfuerzo, entonces yo creo que debería ser otro nombre el de esta versión, ¿no? Entonces ellos sacan esta versión, la Santa Biblia, Palabra de Dios, y le ponen Reina Valera, pero le ponen 1909, insistimos, no es de ese año, sino de 1946. En fin, vamos a ver que algo interesante, el orden de las versiones en español es el siguiente, ¿sí? De las que fuimos mencionando, porque ya ves que fuimos mencionando otras en inglés. Entonces viene la Biblia Ferrara, que es del año 1553, y 16 años después, para que nos demos una mejor idea, va a surgir la Biblia del Oso, hacia el año 1569. Tiempo después, ¿cuánto más? 13 años después, surge la Biblia del Cántaro. Y
del 1582, aunque se denominó en otro año, como ya lo vimos anteriormente, aquí en el esquema que vimos, lámina anterior de la del cántaro, que fue de otro año, ¿no? Más adelante. Entonces, pero ¿qué crees? 364 años después, estamos teniendo el resultado de la Biblia Reina Valera 1909, que debería ser llamada 1946, como lo vemos aquí, del año 1946 exactamente. Por consiguiente, la versión autorizada de la King James, que es de 1611, es un esfuerzo por subsanar la brecha en la Iglesia de Inglaterra. El rey Jaime I autoriza la producción de esta nueva traducción, yo creo por eso lo del nombre, y la versión King James pronto reemplaza la Vulgata Latina como la traducción preferida entre los eruditos ingleses. Les gustó más. Para el año 2011, es importante esto, Mundo Hispano, que es de la Casa Bautista, adquiere los derechos de Sociedades Bíblicas Unidas y producen ellos entonces otra versión, que es lo más actualizado que hemos visto hasta ahora, Reina Valera actualizada, comentarios, y ahí vemos que su página que ellos tienen, y dice esta versión Reina Valera actualizada, que es esta que te ponemos aquí. Ahí está la portadita. Según la Casa Bautista, dicen en el 6º párrafo de la presentación de la Reina Valera actualizada 2015, en sus primeras páginas, tú lo buscas, tú lo lees, y ellos ponen esto: en cuanto a su lenguaje, la versión Reina Valera actualizada 2015 ha querido seguir en humildad al camino trazado por Casiodoro de Reina, quien recomendaba en la legendaria Biblia del Oso 1569 que se deben realizar revisiones periódicas del lenguaje, pues él estaba consciente de la dinámica de un idioma como el castellano, mucho más ahora en un mundo globalizado. Por esto ha decidido incorporar varias modificaciones. Entonces es interesante esto que mencionan, que Casiodoro de Reina ya tenía esta parte proyectada, pues que hay que hacer revisiones constantes para sacar una versión al día, ¿no? Es algo que nos pareció importante transmitirte. Y vamos a ver aquí un recuento final de este tema que se proyectó en 3 momentos. Y vamos a ver aquí cómo fue caminando la Biblia, ya en la etapa, ya en traducción español, que fue la Biblia Ferrara 1553. Luego aquí tenemos la Biblia de Ginebra, que la mencionamos ya también. Vamos a ver aquí esta otra, aquí arribita, que es la Biblia del Oso, 1569, ahí en Alemania exactamente. Él estaba huyendo, acuérdate, él estaba huyendo de España y se va como Tyndall, como muchos otros, a Alemania a producir ahí en este lugar de Alemania su versión. ¿Sí? Entonces surge también la del cántaro, también es por ahí en ese rumbo, donde 1569, donde ellos van a hacer su Biblia. Y aquí tenemos en esta parte la Biblia King James del año 1611. Si te diste cuenta, hubo como 6 versiones al inglés, ¿no? Y vamos a ver aquí que vamos a encontrarnos ya en América con la Biblia Reina Valera hacia el año 1946, porque es de Sociedades Bíblicas Unidas, ¿sí? No es en México, es en Estados Unidos, Sociedades Bíblicas Unidas, ¿sí? Y ya por último, vamos a hacer el recuento, cómo surge desde Israel la Torah, acuérdate, luego sigue ahí la Peshita, y van a seguir otras versiones, como va caminando aquí el tiempo, ¿te acuerdas? Que ya lo mencionamos.
luego allá las de en latín, y va caminando y vamos viendo cómo se va dispersando la escritura, como lo habíamos mencionado, diferentes países, todo esto en Europa principalmente. Vemos ahí la que se fue hasta China, acuérdate del año 1600, en el 611. Aquí están las versiones en inglés, tres ahí, tres versiones primarias. Entonces luego se va distribuyendo en toda Europa, parte de Rusia también, las que mencionamos de Bielorrusia en ruso. Y seguimos viendo cómo se van traduciendo, cómo van surgiendo muchas Biblias, muchas versiones en diferentes idiomas. Y finalmente, ¿cómo llegó aquí a América? Mira, retrocedemos tantitito. Aquí. Ya no se ve muy claramente, pero ya al final del tiempo, después de haber pasado por muchos idiomas en Europa, en todo este camino que trajimos, que hasta en árabe y en otros muchos idiomas, en etíope, en chino y todo lo demás, hasta mucho tiempo después pasó la proximidad de esta Biblia a la que actualmente utilizamos. Hasta ahora hemos visto una historia maravillosa, entonces seamos parte de esta historia que continúa súper extraordinaria para la vida de cada uno de nosotros que leemos, y una Biblia que transforma nuestra vida, que nos hace mejores personas. Entonces vamos a seguir siendo parte de esta historia, propagando la verdad maravillosa de la palabra de Dios. Seguimos contigo aquí en Videoteca IDI.